Capítulo 16. El efecto mariposa y el dios atrapado. El traje siempre se había sentido como una segunda piel. Rojo y blanco. Imponente. Limpio. Pero esta mañana, mientras me ajustaba los guantes frente al espejo del baño, la tela parecía asfixiarme. Me miré a los ojos. El rostro de Omniman. El rostro del Salvador de la Tierra. Una máscara que he llevado durante 20 años con una perfección quirúrgica, preparándolo todo para el inevitable momento de la conquista. Debió haber ocurrido la semana pasada. Ese era el plan. Había repasado los cálculos en mi mente miles de veces. Iba a enviar una alerta falsa desde la base de la Agencia de Defensa Global, reunir a los guardianes del globo en la sala principal y masacrarlos. ¿Sería arriesgado? Sí. Requeriría golpear primero y golpear tan rápido que ni siquiera Red Rush tuviera tiempo de reaccionar. Dependía por completo del factor sorpresa, de ese breve segundo de shock absoluto al ver al mayor héroe del mundo arrancándoles la cabeza. Si superaban ese instante de parálisis y se coordinaban, podrían haberme matado. Pero el plan era sólido. Iba a funcionar. Y entonces, cayeron ellas. Apreté el borde del lavabo con tanta fuerza que la porcelana crujió en silencio. 3 adolescentes. 3 niñas con ropa barata y actitudes arrogantes. Las vi en el derrumbe del edificio y las escaneé en el hangar cuando Mark se puso su traje. Físicamente, en este preciso momento, son basura. Apenas pueden levantar media tonelada. Un simple dron de combate de la agencia podría darles problemas. Pero mi instinto, mi biología viltrumita, forjada en milenios de evolución darwiniana, me gritó de terror cuando las tuve cerca. Hay algo profundamente antinatural en ellas. No huelen a humano, ni a alienígena, ni a mutación. Huelen a diseño. Son demasiado simétricas, demasiado perfectas, como si un intelecto superior las hubiera dibujado para ser la cúspide inalcanzable de la cadena alimenticia. Percibí su energía latente, reprimida por algún tipo de veneno limitador biológico. Si ese muro que las contiene llega a romperse, si alcanzan su verdadero potencial, no estoy seguro de que ni siquiera el gran regente Track pudiera detenerlas. Y lo peor de todo no es su potencial futuro. Lo peor es lo que su simple presencia le ha hecho a mi itinerario presente. Salí del baño y caminé por el pasillo de mi casa. Pude escuchar a Debbie abajo, tarareando mientras preparaba el desayuno. El olor a pan tostado y café inundó el aire. Me detuve un segundo, cerrando los ojos. Cecil Stedman es un zorro paranoico. Cuando las chicas aparecieron y sus satélites captaron esa monstruosa e incomprensible firma de energía, el director de la agencia entró en pánico total. El resultado, fortificó todo el planeta. Cecil triplicó las defensas de la base subterránea. Instaló escáneres biométricos de nivel molecular en cada pasillo, cámaras de seguridad de 360 grados que transmiten directamente a servidores descentralizados, y lo más frustrante de todo, ordenó a los guardianes del globo que no se separaran. Ahora, el inmortal, Barrowman y los demás pasan las noches en la base, entrenando juntos, diseñando tácticas para contener a las 3 chicas en caso de que su poder estalle. Están más unidos, más paranoicos y más preparados que en toda su historia. Mi plan original está arruinado. Si intento matarlos ahora en la base, Cecil lo tendrá grabado en milisegundos. Si intento emboscarlos, no habrá factor sorpresa porque están en alerta máxima permanente por culpa de esas 3 mocosas. Bajé las escaleras. Mark estaba sentado en la mesa de la cocina, devorando un tazón de cereales mientras leía las noticias en su teléfono. Mi hijo. Finalmente un viltrumita, finalmente el compañero de armas que el imperio me exige que reclute. Buenos días, papá, dijo Mark con la boca llena, sonriendo. ¿Patrullaje matutino? Ya sabes cómo es esto, Mark, respondí, devolviéndole la sonrisa con una facilidad que me asustó un poco. El mundo no se salva solo. Termina tu desayuno, te veré más tarde en el cielo. Me acerqué a Debbie, la tomé por la cintura y le di un beso en la mejilla. Ella me sonrió, con esa calidez tan frágil, tan humana, que se suponía que yo debía despreciar. Salí al patio trasero y me impulsé hacia las nubes, rompiendo la barrera del sonido en un instante. Mientras dejaba mi casa atrás y me adentraba en la gélida estratosfera, dejé que mi sonrisa se desvaneciera. Debería estar furioso. Debería estar destruyendo montañas por la frustración de que 3 niñas hayan retrasado la conquista de este planeta.
El imperio Viltrumita no tolera retrasos. Mi deber es limpiar la tierra de sus defensores y prepararla para la asimilación. Pero aquí, en la soledad del espacio, sin que nadie me escuche, puedo admitir mi propia cobardía. Siento alivio. Viltrum es un infierno. Nos enseñan que la perfección se logra matando a los débiles. Mi vida antes de la tierra fue una procesión interminable de sangre, de purgas, de aplastar cráneos bajo mis botas en mundos grises y fríos. Una picadora de carne glorificada por la retórica del imperio. Pero la tierra me dio a Debbie. Me dio a Mark. Me dio el béisbol los domingos, la brisa de verano, la sensación de ser genuinamente amado y no solo temido. Me dio una vida que, en lo más profundo y oscuro de mi alma, prefiero 1000 veces antes que la tiranía estéril de mi propia raza. Las chicas superpoderosas han arruinado mi plan para matar a los guardianes del globo. Me han obligado a retrasar el reloj. Me han obligado a seguir fingiendo que soy el héroe noble y desinteresado que el mundo cree que soy. Y una parte de mí, una parte patética y blanda que Track extirparía con sus propias manos si lo supiera, se los agradece. Me detuve en seco sobre la órbita terrestre, mirando el globo azul girar lentamente. La paz no durará. El imperio siempre llega. Tarde o temprano, tendré que encontrar una forma de aislar a los guardianes y asesinarlos. Tarde o temprano, tendré que lidiar con Mark. Y, sobre todo, tendré que encontrar una excusa para exterminar a Bombón, Burbuja y Bellota antes de que su restricción desaparezca y se conviertan en las únicas deidades de este universo. Pero por hoy, seguiré siendo Omniman. Seguiré siendo el héroe. El aire en la plaza central de Chicago se fragmentó con el sonido de 1000 cristales rotos. Del portal verde esmeralda emergieron los primeros tanques Flathans, máquinas de guerra diseñadas para una conquista rápida en mundos de tiempo lento. Los soldados, con sus armaduras doradas y respiradores, comenzaron a disparar indiscriminadamente hacia la multitud aterrorizada. Bellota, a la izquierda. Burbuja, saca a esos niños de la zona de impacto. Gritó Bombón, usando los escombros de una estatua derribada para crear una barricada improvisada. Las chicas se movían con una coordinación que rozaba la perfección, pero la debilidad de sus cuerpos seguía siendo una carga. Bellota forcejeaba con una unidad de infantería, usando trozos de asfalto para bloquear el avance de los tanques, pero los disparos de plasma estaban empezando a rodearlas. Entonces, ocurrió el milagro estadístico. Un comandante Flaxan, impaciente por la resistencia, apuntó su cañón de energía ultraconcentrada directamente hacia Burbuja, quien estaba protegiendo a un grupo de civiles detrás de un autobús. El rayo, una frecuencia de fotones altamente inestables, impactó directamente en el rostro de la rubia, justo entre sus ojos azules. Burbuja. Rugieron Bombón y Bellota al unísono, temiendo lo peor. Por un segundo, Burbuja quedó envuelta en una esfera de luz blanca. Cualquier humano, incluso muchos héroes de este mundo, habría sido vaporizado instantáneamente. Pero las chicas superpoderosas no eran humanas. Eran recipientes de la sustancia décimo. Burbuja sintió un calor abrasador, pero en lugar de dolor, experimentó una descarga eléctrica que hizo que sus células gritaran de alivio. La energía Flaxan, irónicamente similar en frecuencia a la emisión fotónica de sus propios ojos láser, fue absorbida por sus nervios ópticos, actuando como un puente que saltó el bloqueo de la sustancia. Burbuja abrió los ojos. Sus pupilas brillaron con un azul eléctrico intenso. Chicas, susurró Burbuja, sintiendo una chispa de su antigua gloria. Creo que acaban de darnos la llave de la ciudad. Sin pensarlo 2 veces, Burbuja disparó un par de rayos delgados y precisos. No eran las ráfagas destructoras de mundos que solía lanzar, pero tenían la frecuencia exacta de la tecnología Flaxan. Los rayos impactaron en el tanque que le había disparado, no para destruirlo, sino para sobrecargar su núcleo de energía. El tanque soltó un pitido agudo y sus sistemas se apagaron por completo, dejando a los soldados dentro atrapados en una caja de metal inútil. Bombón, Bellota, rápido. Acérquense. Gritó Burbuja. Las hermanas se deslizaron hacia ella bajo una lluvia de fuego. Burbuja, actuando como un repetidor biológico, tomó las manos de sus hermanas y transfirió parte de esa energía absorbida. Fue un proceso doloroso y rápido, pero efectivo. En segundos, las 3 recuperaron una fracción de su visión térmica y láser. No necesitamos volar, dijo Bombón, con una sonrisa que no auguraba nada bueno para los invasores.
Y no necesitamos matarlos. Solo necesitamos que sus juguetes dejen de funcionar. Lo que siguió fue una demostración de eficiencia que ningún satélite de Lagda pudo procesar correctamente. Las tres chicas se separaron, moviéndose entre los tanques y las escuadras de infantería. No usaban sus puños para golpear el metal, sino que disparaban ráfagas láser mínimas directamente a las células de combustible de las armas enemigas. Era un sabotaje total. Cada vez que un Flaxan intentaba disparar, su arma emitía un chispazo y quedaba muerta. Los portales que intentaban estabilizarse sufrían retroalimentaciones energéticas causadas por los ojos láser de las chicas, cerrándose antes de que pudieran cruzar más refuerzos. Los Flaxans estaban confundidos. En su dimensión, el tiempo pasaba más rápido, y empezaban a notar cómo su piel se arrugaba y sus movimientos se hacían pesados. Estaban envejeciendo frente a un enemigo que no los atacaba físicamente, sino que simplemente les quitaba sus herramientas. «Están huyendo», gritó Bellota, viendo cómo los líderes Flaxans daban la orden de retirada ante la inutilidad de su tecnología. En menos de 10 minutos, la plaza quedó en silencio. Los tanques estaban apagados, los soldados Flaxans, ahora ancianos y debilitados por el paso del tiempo en la tierra, se arrastraban de vuelta al portal que se desvanecía. No hubo una sola muerte civil. No hubo necesidad de que Invincible llegara a salvar el día rompiendo la mitad de los edificios. Bonbon se limpió un poco de hollín de la cara mientras sus ojos dejaban de brillar. El uso de la visión láser había consumido la energía absorbida, devolviéndolas a su estado de debilidad habitual, pero con una diferencia. Ahora sabían que su poder no estaba perdido, solo necesitaba el combustible adecuado. «Buen trabajo, burbuja», dijo Bonbon, abrazando a su hermana. «Sabotaje de nivel con solo una fracción de poder. El profesor estaría orgulloso». Desde un edificio cercano, una cámara de alta resolución de la Agencia de Defensa Global captó el momento final, pero los sensores de Cecil estaban locos. Las lecturas mostraban que las chicas no habían usado superfuerza, sino que habían manipulado las frecuencias de las armas enemigas. Las chicas superpoderosas acababan de demostrar que no necesitaban recuperar su vuelo o su invulnerabilidad para controlar una invasión planetaria. Solo necesitaban su intelecto y un par de ojos bien puestos. La invasión Flaxan había fracasado. El humo de la batalla contra los Flaxans aún se disipaba cuando Nolan Grayson, conocido por el mundo como Omni-Man, aterrizó suavemente en la plaza de Chicago. A su alrededor, la escena era surrealista. No había los ríos de sangre ni la devastación estructural que suelen dejar las invasiones de esa escala. En su lugar, había tecnología inerte y soldados enemigos envejecidos, reducidos a sombras de lo que fueron. Nolan observó a las tres pequeñas figuras. Bonbon, Burbuja y Bellota estaban rodeadas de civiles que, en lugar de huir, se acercaban a darles las gracias. Habían salvado el día no como conquistadores, sino como protectoras. «Lo hicieron bien, niños», dijo Nolan, forzando su voz habitual de mentor sereno, aunque por dentro sus pensamientos eran un torbellino. «Evitaron una masacre». «Solo usamos lo que teníamos a mano, señor Nolan», respondió Bonbon con una modestia que a Nolan le resultó casi insultante, no por ella, sino por lo que representaba. Nolan despegó y se mantuvo suspendido a unos metros, observando la ciudad desde las alturas. Su mente voló miles de años atrás, a la gran purga de Viltrum. Recordó cómo su raza se enorgullecía de haber eliminado a los débiles para dejar solo a los perfectos. Pero, ¿qué habían logrado realmente? Viltrum era ahora un imperio de cenizas, reducido a apenas 50 supervivientes ocultos en las sombras de la galaxia, temiendo que la coalición de planetas descubriera su vulnerabilidad. Si los reanimen de Sinclair, que son simples cadáveres con metal, pueden ser útiles para sobrevivir, ¿qué significa la fuerza viltrumita?, pensó Nolan con amargura. Durante su tiempo como escritor en la Tierra, Nolan había aprendido algo que el regente Track nunca entendería. La diversidad humana es su mayor arma. Los viltrumitas eran estáticos. Siempre los mismos poderes, siempre la misma brutalidad. Los humanos, en cambio, se adaptaban. Ante cada evento mortal, evolucionaban, creaban herramientas, encontraban formas de convertir un rayo láser mortal en una batería para sus propios fines, como acababa de hacer Burbuja. Se preguntó por qué Track no había reclamado este planeta antes. ¿Por qué no usar a los humanos como ganado para crear viltrumitas perfectos desde el principio? Pero luego, una duda más oscura le asaltó.
¿Acaso vale la pena que Viltrum siga existiendo? Desde la muerte del rey Argal a manos del traidor Taedus, el imperio no había hecho más que masacrar pueblos para convencerse de su propia grandeza. Pero ahora, viendo a estas niñas que no necesitaban ser perfectas para ser efectivas, Nolan sintió que su misión original, preparar a Mark para esclavizar este mundo, era una tarea vacía. ¿Vale la pena mantener una vida que ha sido una mierda desde que nací? Se cuestionó, mirando sus manos, manchadas por la sangre de mi mundos. Por primera vez en milenios, el ideal viltrumita no le resultaba gratificante. Ver a las chicas recibir el cariño de la gente, ver cómo demostraban que los héroes podían ser confiables sin necesidad de puños de hierro, le hacía desear una paz que no sabía si merecía. Nolan bajó de nuevo y se acercó a las niñas, permitiendo que las cámaras de la UDA captaran el momento. El mundo ha visto lo que pueden hacer hoy, dijo Nolan para los micrófonos, mientras por dentro se preguntaba cuánto tiempo más podría sostener la mentira de Viltrum. Son un ejemplo para todos. Incluso para los que llevamos mucho tiempo en esto. Mientras las cámaras flasheaban, Nolan miró al cielo. Sabía que llegaría el momento de la verdad. Pero con las chicas superpoderosas en la ecuación, el plan de conquista ya no era una simple línea recta. Era un laberinto de dudas. La humanidad, con su extraña mezcla de debilidad y genialidad, estaba empezando a conquistar al conquistador. Capítulo 19. La fuerza no es sabor. Mientras el mundo aún celebraba la victoria contra los Flathans, la atmósfera en el centro de entrenamiento de la UDA era radicalmente distinta. Cecil Steadman no estaba de humor para desfiles. Para él, que las niñas hubieran recuperado sus poderes justo en el momento preciso no era un milagro, era una brecha de seguridad y una falta de control. ¿Conveniente?, gritaba Cecil, golpeando la mesa frente a las tres niñas, que lucían agotadas. Fue una imprudencia. Entraron sin autorización, se expusieron a tecnología desconocida y ahora me dicen que tuvieron suerte porque sus ojos funcionan como las armas del enemigo. A partir de hoy, el entrenamiento se triplica. Si van a ser armas vivientes, van a ser armas que yo pueda predecir. Bellota bufó, limpiándose el sudor de la frente, mientras Bombón intentaba mantener la compostura militar y Burbuja simplemente miraba sus pies. Cecil no veía heroísmo. Veía variables incontrolables. Lejos de la disciplina de la UDA, en un pequeño y discreto taller lleno de telas de alta resistencia y bocetos de trajes heroicos, Nolan Grayson se sentaba en un sofá viejo frente a su amigo, Art Rosenbaum. Había varias latas de cerveza vacías sobre la mesa. Nolan, con la mirada perdida en el techo, decidió usar la táctica que mejor le había funcionado durante 2 décadas. Ocultar la verdad bajo la máscara de la ficción. Art, he estado pensando mucho en mis libros, comenzó Nolan, con la voz ligeramente espesa por el alcohol. En esa raza de la que te hablé, los que vienen de más allá de las estrellas. Los que creen que la fuerza lo es todo. Art, mientras ajustaba una costura en un guante reforzado, asintió sin mirar. ¿Tus conquistadores espaciales? ¿Qué pasa con ellos? Imagina que esa gente, Nolan hizo una pausa, apretando la lata en su mano, han pasado milenios masacrando, expandiéndose, creyéndose los dioses del universo porque pueden volar más rápido y golpear más fuerte que nadie. Pero un día, se dan cuenta de que solo quedan unos pocos. Que su perfección los llevó a la extinción. ¿Qué les queda después de eso, Art? ¿De qué sirvió tanta sangre si al final no tiene nada? Art dejó las tijeras y miró a Nolan por encima de sus gafas. Conocía a Nolan desde hace años, y sabía que cuando se ponía filosófico, no hablaba de sus libros. Mira, Nolan, dijo Art, suspirando. Yo no sé de imperios galácticos ni de razas superiores. Pero sé de la vida. Tú los pintas como tipos que pueden mover montañas, pero déjame preguntarte algo, ¿de qué sirve ser el más fuerte del universo si ni siquiera puedes cocinar bien? Nolan se quedó helado. La frase era tan simple, tan mundana, que le resultó violenta. ¿Cocinar?, repitió Nolan, confundido. Sí, cocinar, insistió Art. Crear algo. Disfrutar de un sabor que tú mismo preparaste para alguien que amas. Los tipos de tus libros solo saben destruir. Si solo sabes destruir, no eres un dios, eres una catástrofe natural. Un tornado no tiene cultura, Nolan. Un incendio no tiene amigos. Si esos tipos tuyos no saben apreciar una buena comida o una charla trivial, entonces son la raza más pobre del universo, sin importar cuántos planetas tengan.
Nolan no respondió. Se terminó su cerveza de un trago y se puso de pie. En su mente, las imágenes de sus compañeros viltrumitas, fríos y letales, chocaban con la imagen de Debbie cocinando la cena de las chicas riendo por una tontería. Tienes razón, Ark, dijo Nolan, dirigiéndose a la puerta con una sensación de vacío en el pecho. Es una historia estúpida. Nolan salió volando del taller, pero no fue a casa. Se quedó suspendido en la estratosfera, donde el silencio es absoluto. ¿De qué sirve ser el más fuerte? La frase de Art se repetía en su cabeza como un eco infinito. Por primera vez en su vida, Nolan Grayson, el carnicero de mundos, se miró a sí mismo y solo pudo pensar: ¿qué carajos he hecho con mi vida? Perspectiva exclusiva de él, el aburrimiento. Ya lo dije una vez, y lo repetiré hasta que el universo se congele. El aburrimiento es el verdadero infierno. Actualmente me encuentro sentado en una cama de metal sorprendentemente ergonómica, vistiendo un uniforme naranja que choca espantosamente con mi tono de piel escarlata. A través de los barrotes láser de mi celda, puedo ver una pequeña televisión de plasma. La presentadora de noticias de Saltadilla, con una sonrisa que me provoca náuseas, anuncia que hoy se cumplen 3 meses desde que la tasa de criminalidad global bajó al 0%. Cero. Ni un robo de dulces. Ni un monstruo pisoteando edificios. La humanidad, sin la constante amenaza de nuestra presencia, finalmente terminó de construir su utopía. Las chicas superpoderosas ya habían erradicado el hambre, la pobreza y las enfermedades hace años. Nosotros, los villanos, éramos el último clavo que faltaba en la madera de su mundo perfecto. Y ahora, estamos todos aquí, encerrados. No es una prisión cruel. Los héroes de este mundo son tan patéticamente benevolentes que nuestra condena es la rehabilitación. Nos tratan bien, nos dan 3 comidas orgánicas al día y terapia de grupo. Es asqueroso. Es una tortura psicológica mucho más efectiva que cualquier foso de fuego que yo haya diseñado en el inframundo. Llevo unos pesados grilletes de aleación de titanio y cuarzo antimágico en mis muñecas. Anulan la mitad de mi poder. Pero, siendo honesto, ni siquiera con ellos quitados podría escapar ahora mismo. Mantener ese portal interdimensional abierto y sintetizar la sustancia me dejó completamente seco. Y la paliza previa que me dieron esas 3 mocosas adorables antes de nuestro ataque sorpresa aún hace que mis huesos demoníacos crujan. Mi regeneración primordial es lenta. Necesito tiempo. Pero, oh, cómo he aprovechado mi tiempo libre. He estado observándolas. A través de un pequeño hechizo de clarividencia anclado a la frecuencia de su AD, puedo mirar a través de sus grandes y estúpidos ojos. Tranquilos, no soy un degenerado. Mi hechizo solo se activa cuando su adrenalina se dispara. Solo las observo cuando pelean, cuando son heroínas. Y lo que he visto, me llena de una envidia que me carcome las entrañas. Ese universo de invencibles es un caos delicioso. He visto ese león blanco espacial casi matarlas. He visto dimensiones rasgarse, invasiones de alienígenas decrépitos y tiranos con bigote jugando a las casitas. Hay sangre. Hay desesperación. Hay reto. Mientras tanto, yo estoy atrapado en este paraíso vegano viendo reportajes sobre cómo plantar begonias. Sin embargo, cada vez que veo a Bombón jadear de agotamiento, a Burbuja sangrar o a Bellota arrastrarse por el suelo para levantar un trozo de escombros, una sonrisa afilada se dibuja en mi rostro. Ellas creen que la sustancia o simplemente bloquea su poder o que lo quema. ¡Qué ingenuas! En la física termodinámica y en la magia antigua, hay una regla universal. La energía no se destruye, solo se transforma, o se transfiere. Cierro los ojos y respiro profundo, sintiendo ese cálido cosquilleo en mis venas. La sustancia no es solo un veneno, es un conducto interdimensional. Ese 99% de poder divino que sus cuerpos están purgando constantemente, está viajando a través de las grietas de la realidad. Y el recipiente que recibe toda esa gloriosa energía, soy yo. Por supuesto que me elegí a mí mismo como el receptáculo. ¿Acaso iba a dejar que un simio parlante o una princesa malcriada se quedaran con el poder de 3 diosas? Jamás. Con cada día que pasa, mi biología mejora. Mis músculos se vuelven más densos, mis reflejos más agudos. He absorbido su resistencia, su durabilidad bruta y su velocidad. No me engaño. Si ellas recuperaran su 100% ahora mismo, seguirían barriendo el piso conmigo.
El profesor Antonio creó algo que mi magia oscura no puede replicar a la perfección, solo puedo imitarlo. Pero con este aumento de atributos base, ya no soy el dios de cristal que solía ser. Cuando el juego comience de nuevo, estaremos en igualdad de condiciones. Será un choque de titanes, no una simple masacre. Me levanto de la cama y me acerco a los barrotes de energía. En las celdas adyacentes, puedo ver a Mojojojo construyendo un castillo de cartas con mirada vacía. Veo a Peludito durmiendo, a la princesa Morwix quejándose de la comida, a la banda gangrena jugando a las damas. Están rotos, aburridos, vaciados de propósito. Atención, mis queridos colegas de la infamia, susurro. No uso mi voz física, sino mi telepatía, proyectando mis palabras directamente en los rincones más oscuros de sus mentes. Mojojojo tira su castillo de cartas. La princesa se calla. Todos prestan atención a la voz roja en sus cabezas. Miren este mundo continuo, saboreando cada sílaba. Miren esta perfección asfixiante. Nuestra gran victoria fue nuestro mayor error. Enviamos a las chicas superpoderosas lejos para poder gobernar, pero, ¿gobernar qué? ¿A un rebaño de ovejas felices que ya no nos temen? ¿A un planeta que no tiene defensores a los que podamos aplastar? El silencio mental es absoluto. Sé que me están escuchando. Sé que sienten el mismo vacío que yo. Un villano no es nada sin un héroe de claro. Sin las niñas, no somos más que reliquias en un museo de buenas intenciones. Este universo está muerto para nosotros. No tiene nada más que ofrecer. Cierro mis puños, sintiendo la energía de la sustancia chisporrotear bajo mi piel roja, oculta a los sensores de la prisión. Pero no desesperen. Mi poder está regresando, alimentado por el sufrimiento de nuestras eternas rivales en un mundo muy, muy lejano. Cuando mis heridas sanen por completo y rompa estos grilletes, no nos quedaremos aquí a marchitarnos. Abriremos la puerta de nuevo. Iremos a ese universo de sangre y tiranos. Y allí, con mis nuevas mejoras y su sed de caos, tendremos la batalla a muerte que siempre nos han negado. Una risa aguda, distorsionada y demoníaca escapa de mis labios, resonando en el bloque de celdas y haciendo que los guardias se estremezcan en sus puestos. Prepárense, mis adoradas niñitas. Sigan entrenando con ese patético gobierno de un solo ojo. Sigan esquivando los golpes de ese vil trumita frustrado. Disfruten de su nuevo patio de juegos. Porque cuando él llegue, su exilio se convertirá en su tumba. El sonido de los repulsores en la sala de entrenamiento de la Agencia de Defensa Global era ensordecedor. Habían pasado 4 meses. 4 meses de exilio, de sudor, de esconderse en las sombras de un mundo que no era el suyo. Esa tarde, bajo las luces estroboscópicas, las chicas superpoderosas se enfrentaban a otra simulación extrema diseñada por Cecil Stegman. Estaban exhaustas. Sus cuerpos, estancados en ese frustrante 10%, temblaban por el esfuerzo de contener drones armados con láseres de alta intensidad. Pero entonces, la física cuántica del universo decidió romperse por un segundo. Burbuja estaba a punto de recibir un impacto directo cuando, de la nada, su cuerpo pareció desdoblarse. Una imagen residual de ella misma, un clon perfecto hecho de luz azul estática, se separó de su cuerpo. La anomalía duró apenas un parpadeo. Las armas de la simulación se detuvieron de inmediato ante la firma de energía no registrada. El clon de luz no atacó. Simplemente se condensó, encogiéndose y solidificándose hasta caer al suelo con un golpe metálico. Ya no era un clon. Era una maleta retro, de cuero marrón, con pegatinas de viajes interdimensionales. Cecil, desde la cabina de observación, acercó el rostro al cristal blindado, ordenando por el intercomunicador. No la toquen. Equipo de contención, prepárense. Puede ser una bomba de él. No, susurró Bombón, cayendo de rodillas. Sus ojos rosas se llenaron de lágrimas al instante. Reconocía ese diseño. Reconocía el olor a lavanda y ozono del laboratorio de su casa. Burbuja fue la primera en acercarse, con las manos temblando, y abrió los seguros de la maleta. No hubo explosiones. De la maleta surgió una luz cálida, proyectando un holograma nítido en el centro de la sala de entrenamiento. Era un hombre alto, con una bata blanca inmaculada, cabello negro peinado hacia atrás y una pipa en la boca.
Su rostro, cuadrado y afable, mostraba unas ojeras profundas de alguien que no había dormido en meses, pero al verlas al menos, al proyectar su mensaje para ella sonrió con una ternura infinita. Profesor. Gritaron las tres a la vez, casi abalanzándose sobre la luz, aunque solo pudieron atravesarla. Hola, mis niñas, dijo el profesor Tonio, su voz resonando con una estática nostálgica. Si están viendo esto, mi anclaje cuántico a través del app de burbuja funcionó. No puedo traerlas de vuelta todavía, el portal de él está sellado con magia que la ciencia apenas está empezando a descifrar. Pero quería que supieran que no he dejado de buscar. En la cabina de mando, Cecil Stedman levantó una mano, ordenando a sus agentes que bajaran las armas. Decidió dejar que la escena fluyera. Les envió algunas cosas, continuó el profesor en el holograma, señalando el interior de la maleta. Sé que probablemente estén salvando ese universo, pero no olviden abrigarse. Bombón, te envié tus libros de física avanzada. Sé que te aburres rápido. Burbuja, Octi está ahí, recién lavado. Y Bellota, te mandé tus guantes de entrenamiento favoritos. Ah, y dulces de la tienda de la esquina. Por favor, cuídense mucho. Las extraño cada segundo. Las traeré a casa. Lo prometo. El holograma parpadeó y se desvaneció, dejando a las tres heroínas más poderosas de Saltadilla sentadas en el suelo, llorando en silencio mientras abrazaban suéteres doblados, un pulpo morado de peluche y paquetes de frituras terrenales. Durante 4 meses, Cecil había visto a estas chicas como activos militares. Como bombas de tiempo. Como alienígenas que debían ser domadas con fuego. Pero al mirarlas ahora, aferrándose a objetos mundanos del centro comercial de su mundo, una epifanía lo golpeó. Eran alienígenas en este universo, sí. Pero eran, fundamental y psicológicamente, chicas de la Tierra. Chicas de 16 años que extrañaban a su papá. Señor, ¿quiere que confisquemos la maleta para su análisis? Preguntó Donald, su asistente. No, respondió Cecil, suavizando su postura. Déjalas en paz. Cancela el entrenamiento por el resto de la semana. Cecil se frotó la barbilla. No podía permitirse ser blando, pero tampoco podía ser un monstruo. Si continuaba torturándolas en las simulaciones, eventualmente se rebelarían. Necesitaba lealtad, no obediencia basada en el miedo. El refuerzo positivo sería su nueva estrategia. Tratarlas como lo que aparentaban ser. Adolescentes. Darles permisos, comodidades, un poco de esa normalidad que su padre les había inculcado. Esa noche, mientras las chicas dormían en sus habitaciones, aferradas a los regalos de su padre, Cecil revisaba los archivos de audio en su oficina subterránea. Había algo más. Durante la manifestación del holograma, el profesor había dicho unas palabras extrañas justo al final, casi inaudibles, en ese idioma fragmentado, sin vocales, que las chicas usaban para evitar ser espiadas. Cecil había puesto a sus mejores criptógrafos a trabajar en ello durante meses sin éxito. Pero el profesor Tonio, al hablar, tenía un acento diferente, un ritmo más humano que las supercomputadoras de Lagda finalmente lograron procesar. Donald entró en la oficina de Cecil con una tablet, luciendo más pálido de lo habitual. Señor. El algoritmo de descifrado finalmente rompió un fragmento de la conversación en código que las niñas tuvieron ayer, cruzándolo con el patrón del holograma de su creador. Usted tiene que leer esto. Cecil tomó la tablet. Era la transcripción de una charla nocturna entre Bombón y Bellota. Bombón. Traducción estimada: cuerpo estancado. 10% estable. Veneno asimilado como límite temporal. Bellota. Traducción estimada: no es suficiente para el vuelo real. Ese tipo, el de la capa, nota del analista. Posible referencia a un imán. Nos aplastaría ahora. Bombón. Traducción estimada: paciencia. Cálculos confirmados. Al 20%, recuperamos manipulación gravitatoria. Al 20%, las tres juntas, podemos matarlo. Cero margen de error. Cecil Stedman dejó la tablet sobre la mesa de cristal. El silencio en su oficina era tan denso que casi podía cortarse. 20%, susurró Cecil, con la mirada fija en el vacío. El director de Lagda se recargó en su silla, procesando la magnitud de lo que acababa de leer. Las chicas apenas estaban al 10% de su capacidad real.
y, según su líder, con solo alcanzar una quinta parte de su poder total, las tres juntas serían suficientes para ejecutar a Nolan Grayson. A Omni-Man, el ser que Cecil consideraba la cúspide inalcanzable de la fuerza física. Nolan llevaba 20 años en la Tierra. Se había ganado su confianza, había formado una familia y había salvado el mundo incontables veces. Pero en el oscuro y paranoico corazón de Cecil, Nolan seguía siendo un extraterrestre que vivió milenios y que podía estar actuando. Nadie podía fingir durante 20 años, a menos que el tiempo no significara nada para él. Por otro lado, tenía a las chicas. Llevaban 4 meses. Lloraban por un peluche y dulces de la tienda. Sus emociones eran crudas, genuinas, inherentemente humanas. Era imposible fingir la vulnerabilidad que acababa de presenciar en la sala de entrenamiento. Cecil sonrió. Una sonrisa fría, calculadora y ligeramente aliviada. La balanza del poder acababa de inclinarse. Ya no necesitaba cruzar los dedos para que Omni-Man nunca se volviera contra ellos. Tenía el seguro de vida definitivo viviendo bajo su propio techo. Solo necesitaba cultivarlo. Necesitaba que esas tres chicas se sintieran cómodas, que confiaran en la agencia y que, eventualmente, alcanzaran ese sagrado 20%. Donald, dijo Cecil, apagando la tablet. Mañana por la mañana, quiero que cambies los muebles de las habitaciones de las chicas. Ponles televisores nuevos, consolas, lo que pidan. Asegúrate de que su comida sea de primera y dales pases libres para salir a la ciudad sin escolta. Donald parpadeó, confundido por el cambio drástico. Señor, ¿está seguro? Son los activos más peligrosos que tenemos. Son adolescentes, Donald. Y están lejos de casa, respondió Cecil, mirando hacia los monitores de seguridad que mostraban a las chicas durmiendo. Y si las tratamos como familia, quizás algún día nos protejan de los monstruos que no podemos detener.